La manipulación, la otra jugada de la dictadura cubana. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Quienes creen que el castrismo no puede llegar más lejos, pecan por falta de imaginación. Un error que en política suele pagarse muy caro. El castrismo está desesperado. Pese a los amarres dispuestos por Raúl Castro antes de retirarse supuestamente de la jefatura del partido, los generales necesitan con urgencia que Estados Unidos afloje la mano, porque al interior de la isla las cosas se están complicando rápidamente. El propio Castro reiteró la voluntad de mantener un diálogo respetuoso, para acto seguido declarar que la continuidad del socialismo no es negociable, aunque el enojo del pueblo cubano exprese todo lo contrario. En la calle la cosa está fea, la gente anda desbocada, encarando a las autoridades que han optado por replegarse y dejar todo al garete. La paciencia se agota, crece la desesperación, una palabra o un gesto desafortunado podría desencadenar en violencia. Mientras los cubanos se aniquilan en las colas, la brutalidad de la dictadura se concentra en el barrio de San Isidro y los alrededores de las casas de los periodistas y activistas que acompañan a Luis Manuel Otero Alcántara ya en su sexto día de huelga de hambre y de sed. El reloj marca las horas cruciales y el régimen lo sabe. Es necesario que Biden levante algunas de las restricciones impuestas por Donald Trump, pero hasta ahora el demócrata no parece interesado en abordar el tema de Cuba. La propaganda castrista apunta al objetivo y elige malas palabras. Ahora asegura que el odio no tiene por qué ser irreversible, que desde el odio sí se puede regresar. El bodrio publicado por Cuba Debate fue escrito por Carlos Lazo, emigrado cubano radicado en Estados Unidos, que afirma haber regresado del odio gracias a una conversación con su padre. Pero lo que no explica es cómo el padre de un desafecto logró conseguir, así nomás, una visa para ir a visitar los Estados Unidos en pleno periodo especial y luego regresar a la prisión de Fidel Castro sin mayores consecuencias. Tampoco explica cómo él, gusano desde la adolescencia, según sus propias palabras, y habiendo cumplido condena en Cuba por intento de salida ilegal, terminó publicando en un medio oficialista. Fue diligente el compañero Lazo para acusar de odiadores a quienes apoyan el embargo, pero se abstuvo de cualquier comentario sobre los panfletos cargados de rencor y hostilidad con que la prensa estatal bombardeó a los cubanos tras el discurso de Barack Obama ante la sociedad civil en marzo de 2016. Era evidente entonces, y sigue siéndolo hoy, que la antipatía es más fuerte del lado de acá. La cantaleta del bloqueo se ha puesto vieja, y teniendo en cuenta lo que ocurre ahora mismo en Cuba, sería imprudente levantar las sanciones impuestas por Trump. El castrismo, aunque peligroso, está muy débil. Ha demostrado que no merece un voto de confianza por parte de sus acreedores, ni de los demócratas entusiastas que creen que con intercambio cultural van a quebrar la resistencia del generalato a que Cuba sea un estado de derecho. Las condiciones para el derrumbe definitivo están creadas: economía al borde del default, situación epidemiológica complicada por culpa de la autosuficiencia y las deficiencias del gobierno, que no puede garantizar siquiera la producción de huevos, descontento popular a niveles alarmantes y ataques contra la sociedad civil que no dejan dudas sobre lo que cabría de esperar de Díaz-Canel y la comparsa si obtienen una inyección de capital. Incluso desde el punto de vista geopolítico, sería una torpeza revertir las medidas. Si ahora mismo, raspando el fondo de la alcancía, la dictadura insiste en gastar lo poco que tiene en reprimir opositores pacíficos, con millones a su disposición, fortalecería aún más el Ministerio del Interior y retomaría su estrategia sigilosa de una expansión ideológica para minar las frágiles democracias en la región. Sería arriesgado volver a un entendimiento con el régimen, sin que primero se haya dado pasos concretos en materia de derechos civiles, sobre todo el respeto a la pluralidad política. Es cierto que el pueblo cubano tiene la gran responsabilidad de tomar las riendas de su futuro y hacerse escuchar, pero también es cierto que está solo frente a un poder terrible, dueño absoluto de las armas, las leyes y los medios de comunicación. No es posible la lucha pacífica ni el diálogo con una contraparte que recurra al golpe, la ofensiva y calumnias. Es por eso que Luis Manuel Otero ha decidido morir.
Si una cuadrilla de odiadores pudo entrar impunemente a su casa, robarse sus obras de artes y romperla delante de todos, un sicario del régimen puede entrar también cualquier día y darlo de baja. Es preferible morir con dignidad. Los abusos siguen siendo cosa de Cuba, donde por 6 décadas han gobernado esclavistas de nuevo tipo, políticos ambiciosos y destructivos. Paradójicamente, pese a ser enemigos declarados de las libertades individuales, y como si no bastara con su extenso récord de injerencias y estafas, han logrado que los gobiernos democráticos los protejan y traten con condescendencia. Y a estas alturas, la ingenuidad no cuela. La dictadura cubana ha suavizado el tono porque no tiene dónde caerse muerta, pero sigue haciendo cosas terribles contra su propio pueblo en nombre de una supuesta revolución que no existe. Quienes creen que el castrismo no puede llegar más lejos, pecan por falta de imaginación, un error que en política suele pagarse muy caro. Siguiendo con las noticias, Humberto López tacha de acción desestabilizadora la huelga de hambre de Otero Alcántara y se burla de Orlando Zapata. Acusa al coordinador del movimiento San Isidro de estar dirigido desde los Estados Unidos. El vocero del régimen cubano, Humberto López, volvió a utilizar su espacio del noticiero de televisión estatal para atacar al artista Luis Manuel Otero Alcántara, a quien acusó de realizar acciones desestabilizadoras concebidas desde Estados Unidos. López dijo que las huelgas de hambre son parte de los métodos de lucha no convencional que recogen los manuales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y cuestionó las realizadas anteriormente por Marta Beatriz Roque y José Daniel Ferrer. Además, hizo alusión a Orlando Zapata Tamayo, a quien sin mencionar describió como un delincuente común que murió ilusionado con demandas que solo eran lógicas en su cabeza. Se le acabó el tiempo, murió antes de recibir la seña para que cambiara de táctica. 11 años después, muy pocos realmente lo recuerdan, agregó López. El vocero oficialista divulgó varios audios de conversaciones privadas para afirmar que las acciones de Otero Alcántara están dirigidas desde el exterior. López recurre con frecuencia a este tipo de materiales, al parecer suministrados por la seguridad del Estado cubano. El régimen viola a conveniencia las comunicaciones privadas de los activistas y luego publica fragmentos seleccionados sin dar a los implicados derecho a réplica. López también cuestionó las convocatorias realizadas por los activistas opositores de salir a las calles y calificó de mínimas e invisibles. El vocero del régimen intentó desacreditar a la curadora de arte Ana Meli Ramos y al artista Tania Bruguera, a quienes quiso enfrentar con Luis Manuel Otero Alcántara. Luis Manuel se encuentra en huelga de hambre y de sed desde hace 5 días en protesta contra la represión y el acoso del que ha sido víctima por parte de la dictadura cubana. Humberto López se dio a conocer en la prensa cubana a finales de 2018 como uno de los defensores del proyecto de constitución aprobado en febrero de 2019. Desde entonces, se ha caracterizado por la manipulación en la información a favor de la dictadura, lo que le ha valido numerosas críticas. A partir de diciembre de 2020, inició una intensa campaña contra los artistas cubanos críticos de la dictadura mediante la divulgación de imágenes, documentos y entrevistas obtenidas supuestamente por la seguridad del Estado, y comenzó a recibir constantes reconocimientos del régimen. El más reciente fue su inclusión en la nómina del Comité Central del Partido Comunista, PCC. En marzo ya había recibido el Premio a la Dignidad, lo que menos tiene, que entrega la oficialista Unión de Periodistas de Cuba, UPEC. Terminando con las noticias, Human Rights Watch pide a las embajadas de los países democráticos en Cuba visitar a Luis Manuel Otero. José Miguel Vivianco, director ejecutivo de Human Rights Watch para la División de las Américas, pidió a los diplomáticos de los países democráticos en Cuba visitar al artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, en crítico estado de salud tras 6 días en huelga de hambre y de sed. La situación de salud del artista es muy grave, su casa está rodeada de policías y lo tienen aislado. Le pido a las embajadas de los países democráticos en Cuba que se hagan presentes en su casa y exijan verlo, escribió en su cuenta de Twitter el funcionario. En las últimas jornadas, el alto cargo de Human Rights Watch, quien es un tenaz crítico de la dictadura cubana,
ha denunciado las constantes y arbitrarias detenciones de activistas, quien ha plantado cara al régimen demandando el respaldo de las libertades de pensamiento y creación de los artistas y el derecho de todos los cubanos de expresarse libremente. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, nos vemos en el siguiente informe.